día a nuestro auditorio en todo el país. Iniciamos ya el programa Punto de Vista, como siempre, con temas de interés nacional, y no cabe duda que el tema de cobertura nacional en este momento es el caso de la familia presidencial implicada en señalamientos por parte del Ministerio Público y CICIG de haber estado involucrado supuestamente, y enfatizo en supuestamente porque con las reacciones presidenciales uno ya no sabe ni qué decir, en acciones relacionadas con la corrupción, con esa olla de corrupción o esa cloaca destapada en el registro de la propiedad. Y llama la atención y se ha vuelto un tema coyuntural importante porque hay otras cosas también importantes que atender en el país, pero las reacciones presidenciales en torno a estas implicaciones sobre investigación de CICIG y MP a familiares del presidente Morales. Y para el efecto, pues qué mejor que hacerlo en la voz de los especialistas en el análisis político, los que le dan lectura entre líneas a lo que está ocurriendo en el país y que mantienen y pintan o forman escenarios sobre las situaciones coyunturales, el antes, el ahora y el después de lo que pueda ocurrir en estos temas, que de alguna manera u otra, pues algunos hablan de desestabilización, algunos otros hablan de ingobernabilidad y otros más pues hablan de vacío de poder. Y nos acompaña allá en cabina de cristal la licenciada Andrea Morales. Ella es analista en el tema político del INCEP, Instituto Centroamericano de Estudios Políticos. Licenciada Morales, un gusto saludarles. Usted bienvenida, le escuchan en todo el país. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí acompañándolos nuevamente. Y licenciada Morales, para iniciar, ¿qué lectura le da usted, por ejemplo, a lo que implica a familiares del presidente de la República y la primera dama en casos de corrupción, conocidos como el botín del registro de la propiedad? Bueno, es lamentable todos los actos de corrupción que se han destapado a partir de abril de 2015 y la dimensión con la que cada caso ha cobrado a partir de las investigaciones del Ministerio Público y de CICIG respectivamente. Ya se sabía o se tenía indicios de los actos anómalos que estaban ocurriendo durante la gestión de Anabela de León en el registro de la propiedad. Sin embargo, pues sí llama la atención que se haya descubierto que el hijo del presidente, del actual presidente, y su hermano pues estén involucrados o estén sospechosos de estar involucrados, especialmente el hermano, porque ha sido una de las figuras más cercanas dentro de la campaña del presidente Morales sobre asesoramiento político del presidente. Entonces pues sí hay una preocupación latente, no solo por el caso de corrupción, sino por la cercanía del núcleo familiar involucrado. Ahora, con su experiencia, ¿qué opina usted sobre la forma como se ha manejado la crisis a nivel de la esfera gubernamental? Bueno, creo que hablar de crisis es un poco adelantarnos bastante. Todavía están en investigación y ellos están rindiendo sus declaraciones respectivas. Sin embargo, pues sí vemos que esto resta alguna credibilidad y le abona debilidad a la presidencia o a la figura del presidente Jimmy Morales, especialmente por la manera en que se han comunicado las situaciones. Uno comenzando por el video en donde él sale mencionando el caso y lo deja a medias, y luego comienza a decir que no se va a referir al tema nuevamente. Entonces lo deja ahí en un vacío. Comienza él a contarle algo a la población y lo deja como en un vacío. Entonces eso es una mala comunicación, porque ya deja latente a la ciudadanía en querer conocer específicamente en qué están involucrados los familiares. Lo otro también, en el tema de comunicación, que ha sido lo más débil para el presidente, que no le ha apoyado en esta situación, es el caso de las declaraciones de los ministros a través de sus comunicados de prensa. ¿Por qué? Porque hay una contradicción ahí con su equipo de comunicación, en cuanto a que sale el vocero presidencial diciendo que no es un caso que atañe directamente al presidente, lo cual es cierto, pero luego salen los ministros
haciendo ver la valentía del presidente como padre de familia y como hermano por su núcleo familiar, cuando lo que debieron haber hecho es rescatar la institucionalidad de la presidencia y enfocarse únicamente en eso, porque sí vemos necesaria ese espaldarazo por parte de su gabinete de gobierno. Sin embargo, la forma en que se comunica no es la adecuada. Interesante, se mencionan dos puntos que son básicos en este momento. Uno, la mala estrategia de comunicación del actual gobierno, que no es un secreto para nadie. El vocero dice una cosa, el secretario de comunicación pues no da la cara, el presidente pues dice una cosa muy distinta. Y también sobre la supuesta presión que hubo a funcionarios de gobierno para que patentizaran su apoyo al presidente por la crisis de credibilidad que atraviesa. Algunos critican esto porque se vieron obligados algunos ministros, y eso se ha sabido ya, a hacer esta aclaración, dando su apoyo, su espaldarazo, como usted menciona, al presidente, pero con recursos del contribuyente, porque no fue que lo sacaran ellos de su cartera, de su salario, y pagaran esos campos en la prensa nacional, sino que con las mismas partidas de cada ministerio pues hacen esas publicaciones, lo cual pues también es un tanto inmoral, ¿verdad? Porque si hablamos de no a la corrupción, de no a la mentira, de no a la farsa, pues entonces como que es contradictorio en estos momentos que atraviesa la figura presidencial. Ahora, el caso del hijo del presidente y su hermano, o el caso de la familia presidencial, para ser más certeros, debe verse como un asunto entre particulares, como lo dijo el vocero presidencial, o bien es un caso que involucra a la familia presidencial por sí misma. En estos momentos, en la parte de la investigación en que se está, sí considero que se debe ver como particular, porque se está haciendo una investigación contra el hijo y el hermano del presidente. No estamos viendo una investigación en donde se está involucrando directamente al presidente como tal. Entonces, en este caso específico del registro de la propiedad, en donde hay una compra de canastas navideñas y una factura por un desayuno que nunca se realizó, sí se ve que está involucrado directamente el hermano y el hijo, no directamente, como menciono, el presidente como tal. Entonces, sí considero que se debe ver hasta el momento como particulares, porque están saliendo otras variables sobre el tema de la relación con un financista del partido político FCN, en donde ahí pues sí tendremos que esperar las investigaciones del Ministerio Público de si este mismo caso lleva a otras variables de otro caso en donde sí está involucrado directamente el presidente. Interesante lo que usted nos dice, y es que las dudas surgen a raíz de que hay que entender, ¿verdad?, de que la figura del presidente Jimmy Morales está muy ligada a esa empresa familiar de Moralejas y otras cosas más, y es una sociedad familiar realmente. Y entonces, pues, en alguna medida el hecho de que él sea presidente no lo deslinda, no lo aparta, no lo hace diferente a lo que era la empresa familiar. Efectivamente, como él tiene un nexo sanguíneo con su hermano, que es el socio de la otra parte de esta empresa, y específicamente hemos sabido que el hermano es el que ha tenido muchísimo mayor nexo con este personaje de fulanos y menganos respectivamente. Entonces, hasta que el Ministerio Público y CICIG no den otras respuestas a la investigación, en donde pues sí haya algún tema de financiamiento ilícito, por ejemplo, en donde el presidente sí lo haya recibido en campaña directamente, pues no podemos especular, porque eso es debilitar también la institucionalidad de la presidencia. Ahora es interesante, por ejemplo, es difícil ser presidente, ¿verdad? Y realmente no quisiera estar en los zapatos de un mandatario. La reacción del presidente Morales luego de algún silencio que había tenido el día de ayer, pues generó muchas controversias. ¿Realmente estaría actuando o realmente lo haría hepáticamente? Porque sale primero en el podio, somate el podio y pues se desquita de la prensa, podríamos decir que lo está acusando, de la prensa independiente por supuesto, y luego sale bailando punta. Algo que es contradictorio, porque si yo estoy enojado,
ese estado anímico va a permanecer por mucho tiempo, ¿verdad? No puedo, bueno, que él es artista obviamente, él está en las tablas, sí. Fíjese usted que dice, literalmente las palabras del presidente dice, se acabó la fafa. En primer lugar, yo pienso que a los medios, las asociaciones de prensa, APG, la Cámara de Periodismo, ya deberían estar pronunciándose sobre esto, porque fafa es un término que se utiliza mucho en los círculos periodísticos. Ese es periodista fafero, aquel que recibe dinero de los funcionarios por sacar sus entrevistas, por tenerlos hasta las nubes, etcétera, etcétera. Entonces es raro que es una dádiva, una coima, o porque pongan a un familiar, a un compadre en puesto del Estado. Entonces lo que llama la atención es cómo el presidente, siendo actor, siendo artista, pues conoce el término fafa. Número uno, dice se acabó la publicidad. 150 millones de quetzales en 2015, 160 millones en 2014, más de 160 millones en el 2015, cuando había dicho 150 una primera vez. Guatemala ya no puede seguir pagando publicidad. Perdónenme, señores de los medios de comunicación. Y aquí va lo más interesante, que ojalá ustedes con su agudeza me lo indiquen o lo indiquen a los oyentes en todo el país. Dice, si ese es el dolor, perdónenme, afirmó el presidente. Licenciado Castillo, Cristian Castillo, muy buenos días, es usted bienvenido. El licenciado Cristian Castillo es analista político del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales, INUSAC. Muy buenos días, licenciada, muy buenos días, doctor. Un gran saludo para todos los que nos escuchan. Un momento difícil para el presidente, un momento realmente complicado a nivel personal, diría yo. Quisiera iniciar afirmando que reconozco y coincido con el planteamiento del vocero cuando dice que no hay una crisis de gobierno, todavía. Todavía no hay una crisis de gobierno, pero hay una clara y evidente crisis humana en el presidente de la República. Y de pronto cuando dice perdonen, me parece que fuera en la línea, porque después agrega esa frase, si por eso han despedido a familiares, perdonen. Pues dichoso que él sí ha podido contratar a varios de sus familiares, digamos, en el caso de la Secretaría, en la SOCEP, Secretaría Presidencial de Obras Sociales de la esposa del presidente, hay una buena cantidad de familiares cercanos a su esposa, a la esposa del presidente, y obviamente lo que se ha señalado en múltiples ocasiones que es su tío político en el registro de la propiedad como subregistrador. Me parece una especie de burla, digamos, y un señalamiento muy claro al decir que me están atacando los medios de comunicación precisamente porque hemos recortado los gastos de publicidad. Realmente poco seria la comparación que hace, porque lo que hace en ese discurso es hacer sinónimo la fafa con la publicidad gubernamental. Es decir, el señalamiento detrás, digamos, que hay en sus palabras es, miren, la publicidad se ha utilizado como fafa. O sea, como usted bien refería, doctora Anleu, la publicidad se ha usado para levantar el perfil de los gobiernos, y lo que está afirmando es que para eso lo usó el Partido Patriota. Y lo más delicado es que hubo, digamos, que en el caso de los medios que más recibieron la pauta, lo que está diciendo es, miren, esos son los medios más faferos. Y hay que recordar los señalamientos de financiamiento ilícito que hace la CICIG y el Ministerio Público en contra de canales de televisión abierta, donde refiere que ellos invierten en campañas políticas alrededor de 18 millones de quetzales y reciben a cambio pues una pauta de 270 millones de quetzales. El negocio es muy rentable. La preocupación, y coincido con su planteamiento cuando dice es una falta de respeto a los medios en el país, porque si él tiene información clara y hay evidencia de que efectivamente hubo fafa, es importante dar nombres, es importante afirmar cuáles son, digamos, los medios, aunque eso está relativamente claro cuando uno evidencia esos cuadros que hizo públicos la CICIG de cuáles son los medios más beneficiados con la publicidad gubernamental. El punto acá es, tenemos un momento muy tenso para el presidente. Usted igualmente es muy asertivo cuando refiere que el presidente cambió en su forma de comunicar. Pasó de contar cuentos, pasó de contar chistes, pasó de las moralejas a somatar la mesa, a, digamos, utilizar este tipo de lenguajes muy confrontativos, porque al final lo que hace es confrontar
No puede el presidente hacer generalizaciones, es muy delicado hacer generalizaciones, que la FAFA es para los medios. Lo que queda claro en esta posición del presidente es que ha entrado en una espiral de desgaste en la relación con los medios. Un hombre que viene de los medios, un hombre que conoce los medios, que por más de casi 2 décadas participó de medios, en esa relación estrecha, que conoce el ambiente de los medios de comunicación en el país, es realmente pues preocupante que se dirija a los medios en esos términos, y sobre todo en generalizaciones que no contribuyen, reconociendo, como usted bien dice, que hay medios independientes, que hay medios que han mantenido una posición y que han mantenido, digamos, todo un trabajo periodístico serio, que en este momento todos son puestos en el mismo, en la misma categoría. Lo otro que quisiera referir es que la crisis humana que está pasando el presidente a raíz de los señalamientos en contra de su hermano, que es uno de sus principales pilares, o que por lo menos lo hemos visto como uno de los más cercanos pilares políticos y digamos éticos, morales, y el señalamiento contra su hijo, ambos temas impactan de manera frontal en su estabilidad humana, digamos, y eso hay que reconocerlo. Ya vemos a un presidente en otros términos. La preocupación es cuando él genera una especie de dicotomía, queriéndose dividir a sí mismo en dos partes. Primero dice: yo no voy a interferir en las investigaciones, y eso no es solo una decisión humana, es un mandato presidencial. Es decir, hay una independencia de poderes establecida en la Constitución Política de la República, lo cual le prohíbe cualquier tipo de tráfico de influencias respecto de las investigaciones en contra de su hermano y de su hijo. Pero por otro lado, él afirma, inclusive en el spot de televisión que vimos la semana anterior, que él va a apoyar a su hijo, que él respalda a su hijo y a su hermano, y que cree en la honorabilidad de su hermano. Entonces, esa lucha, esa pugna interna entre el cargo, el mandato, la representación y su parte humana, digamos, de ver cómo su familia puede en alguna medida resultar involucrada en un hecho de corrupción, obviamente lo lleva a este tipo de exabruptos, porque llegamos a eso, digamos. Por un lado, somatar la mesa, y por el otro, ponerse a bailar y romper el protocolo, que es muy de la personalidad del señor presidente, pero que no es propio de un presidente. Eso hay que dejarlo muy claro. Vamos a ir a una pausa y continuamos con el punto de vista de hoy.